Hola, hola a todos, buen día. El tema que voy a tratar hoy se inicia con una cuestión internacional que refleja que lo que vivimos en la cotidianidad a nivel de país también se reproduce a nivel mundial. Y voy a hablar en particular de lo que está sucediendo. Nuevamente el tema ya lo conocemos, que es entre la bronca, la guerra, la invasión, el abuso de poder de Rusia atacando a Ucrania. Es que el cinismo es el colmo. Verdaderamente ahora resulta que en una ciudad los rusos se atreven a decir que es una puesta en escena de Ucrania de los muertos para que se filmara y se grabara en el mundo. Es que cada quien, como dice el dicho, el cínico cree que todos son de su condición, ¿no? Pero bueno. Entonces, hablando de todo esto, en las noticias se ha repetido más de una vez que están pensándose que en el Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se expulse a Rusia de este Consejo de Naciones Unidas porque lo que está haciendo obviamente va en contra de los derechos humanos. Y eso me hizo pensar que se habla de lo que no se sabe y se ignora mucho de lo que tampoco se habla, porque se ignora. Estaba yo pensando que ya hablé con ustedes en 2 ocasiones de lo que significa el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y expliqué que está conformado este Consejo de Seguridad por 5 miembros permanentes y 10 miembros que cambian cada 3 años. Que por cierto, en este momento de nuestra historia, México forma parte de esos 10 que forman parte del Consejo de Seguridad por cada 3 años. Que por cierto está haciendo un papel para mí muy digno de felicitarse de nuestro representante, el doctor de la Fuente. Pero volviendo al tema de los 5 permanentes, les recordaré que esos 5 permanentes no se vota para que cambien, están ahí para siempre y además de que son permanentes, porque se supone que representan lo que verdaderamente es la fuerza, el poder del mundo, también tienen lo que se conoce como derecho de veto. Eso en el Consejo de Seguridad quiere decir que ante la presentación de cualquier iniciativa, sea de alguno de los 10 que no son permanentes o de alguno de los 5 permanentes, si alguno de esos 5 no le parece conveniente para sus propios intereses pasar la iniciativa, la veta. Y una vez que se veta, ya deja de tener valor y se va al archivo. Resulta que les voy a recordar quiénes son esos 5 permanentes. Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Casi nada. Y entonces me vino a la mente lo que estamos viviendo en México, que es una farsa de revocación de mandato, pero que tiene validez el tener un instrumento para revocar el mandato, tanto a nivel de un país, sobre todo dentro de las Naciones Unidas. Y entonces me pregunto, si se está hablando de que se expulse a Rusia del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que de hecho la dirección se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y que lo dirige esta mujer Bachelet, que es chilena, no existe un instrumento igual, ¿qué está pasando ahí?, para expulsar o destituir
o destituir, repito, a un Estado miembro que no solo no está cumpliendo con sus obligaciones, sino que está ignorándolas, alterándolas y haciendo caso omiso para que está ahí. Y debería haber un instrumento para expulsar, destituir, pongan el nombre que quieran, a Rusia como un elemento definitivo, permanente, con derecho de veto del Consejo de Seguridad. Porque el objetivo fundamental del Consejo de Seguridad es el mantenimiento de la paz internacional. El mismo Putin rompió con esa paz internacional al invadir Ucrania. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Con qué cara, con qué derecho le podemos decir a cualquier país que haga lo que se le da la gana con sus vecinos? ¿Cómo que con qué? Y esto me lleva a dos elementos importantes, porque también lo estamos viviendo en México. Lo que es el derecho internacional público y lo que es el derecho internacional privado. Yo no voy a entrar en detalle de cada uno de los derechos, pero ahora que estamos viendo a nivel derecho internacional privado, se referirá a lo que puede llegar a suceder si la famosa reforma eléctrica, que por cierto en este momento se está tratando el asunto en la Suprema Corte de Justicia, si es o no constitucional, ¿qué pasará en el marco del derecho internacional privado si se acepta la reforma eléctrica y afecta los intereses de empresas extranjeras que han invertido en México en el área de energía? El derecho internacional privado se ocupa de ese tipo de cosas. El derecho internacional público está encauzado hacia lo que dice, hacia lo público. Y los organismos internacionales forman parte de ese público. Por ejemplo, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, es sujeto del derecho internacional público, que precisamente uno de los grandes defectos que tiene el derecho internacional público es que no tiene elementos, instrumentos coercitivos. Coercitivos quiere decir que no puede detener, coercitivo sería castigar a alguien que está faltando a su compromiso dentro de ese derecho internacional público, que es exactamente lo que está haciendo Rusia. La Organización de las Naciones Unidas solo puede hacer, como en el caso de la Asamblea General, hacer recomendaciones, y en el caso del Consejo de Seguridad, llamémosle un poco más estricto, sería resoluciones. Ni siquiera se ha hablado del asunto del Consejo de Seguridad, porque dice el dicho que el miedo no anda en burro, anda más rapidito. Ay, que por cierto el burro es un animal totalmente mexicano y que también debería tener esa estatua en lugar de Cristóbal Colón, que lo quitaron. Pero bueno, el hecho es que deberíamos de tomarlo en cuenta, echarle una pensadita al asunto, porque si a nivel internacional se está haciendo lo que está pasando, está haciendo masacrar a la gente, porque lo único, como lo dije la vez pasada, que no hay manera de que regreses ni el tiempo ni la vida, ¿qué podemos esperar dentro del país? Cuando además se crea en el 2019, como lo dijo Pepe Rubinstein, este instrumento que pudiera ser válido, importante, que es la revocación de mandato, y se ha convertido en una payasada. O sea, lo que ha servido, y tenemos mesas y mesas y mesas hablando del asunto, se ha convertido en una ratificación del ego del señor presidente, ¿no? Porque es eso, es ratificar su ego, porque de gobierno no ha hecho nada, él sigue en campaña, es lo único que ha sabido hacer. Y al respecto voy a platicar, porque es muy fácil hablar y quejarse,
Claro, pues es que la oposición tan débil y tan frágil y que no se ponen de acuerdo, y mientras tanto Morena, como si Morena fuera lo perfecto. Y se me ocurrió, porque ayer vi en la televisión, tanto a un hombre como a una mujer que declararon que ellos eran voluntarios, que lo que estaban haciendo era en forma absolutamente voluntaria y que no recibían ni un centavo, y tenían un paquetazo así de volantes que tenían la imagen, tú lo viste, Erika, la imagen de Si va López por Obrador. AMLO, vota por AMLO. Exacto. Yo con AMLO. Exacto. Y entonces me dije, esta gente nos está dando el ejemplo a la oposición de lo que debemos hacer. Porque estos hombre y mujer que son jóvenes, el cuate que entrevistaron no tendría más de 35 años, iba, me imagino que en Iztapalapa, de tiendita en tiendita, con el dueñito o con el que estaba ahí. Perdone, señor, ¿usted sabe lo que es la revocación de mandato? Y entonces el señor decía, no. Y le entregaba el volante con la imagen de su Dios López Obrador y le explicaba lo que para él es la revocación de mandato. Y es que tiene que ir a votar para que permanezca en el poder el señor López Obrador. Y entonces se me ocurrió lo mismo a una mujer ya un poco mayor, regordeta, así simpaticona, pero que también voluntaria. O sea, lo que quieren decir, yo soy voluntaria, no me paga nadie. Ok, nadie paga, pero ¿quién imprimió los volantes? ¿Lo hicieron en su impresora en su casa o cómo salieron? ¿Quién lo diseñó? ¿Y quién? En fin. Hasta un chicle cuesta, pues ¿cómo no va a costar imprimir 100 volantes? El hecho es de que a partir de que vi todo eso, dije, estamos en abril del 2022. Las elecciones para presidente van a ser en junio o julio, creo que es julio, ¿no? Del 2024. Tenemos abril, mayo, junio, julio. Tenemos 2 años y 3 meses para que la oposición, las organizaciones del sector civil, la sociedad civil en sí, se pongan las pilas y hablen directamente con la gente. Así como este hombre voluntariamente que sigue enamorado del observador llegó con su volante a decirle y a explicarle supuestamente lo que para él es la revocación del mandato. Yo creo que los diputados, hace un tiempo yo dije que debíamos saber quiénes eran nuestros diputados, ¿se acuerdan? Ahora cambio el texto y digo, los diputados deberían conocer a quienes han votado por ellos. Y no pretendo que un diputado vaya tiendita por tiendita ni casa por casa, pero hay instancias donde pueden reunir, en cada distrito hay diputados. Ni siquiera me quedan claro a qué se refiere el término distritos, pero que los diputados de la oposición en cada distrito organicen, que no tengan que ver con el INE para que luego no se lo coman y lo critiquen y hagan que quieran que desaparezca, y se sienten a hablar con un Dani, y se sienten a hablar con una Erika, y se sienten a hablar con Yolita, que es mi colaboradora, y se sienten a hablar con Rodolfo, que es el conserje de este edificio, para que vean que ni son tan malvados, ni son corruptos, y les interesa lo que el pueblo piensa. Por lo menos los representantes que los han elegido para que ellos sean los diputados, que significa que representan nuestros intereses. Que se olviden de que hay que estar en un partido, que no dudo que es la manera en que se debe estructurar, que se olviden de su chequera, que lo he dicho 1000 veces, y que si todos ellos tienen recursos, porque cuentan con recursos que, como ya lo dije 1000 veces, no es el capricho de los consejeros del INE, son instrucciones del Congreso de la Unión. Y los diputados ahora critican y quieren que desaparezca el INE, cuando lo único que ha hecho el INE es obedecer lo que ellos dicen. Y entonces que empiece el diálogo. Hablando se entiende la gente, dice otro dicho mexicano.
pues caray, que hagan presencia y que demuestren que no es la única solución al país Morena. Y entonces probablemente van a tener más información cada uno de estos ciudadanos mexicanos para tener mejores elementos a la hora de elegir a un candidato, no solamente a la presidencia, sino también, obviamente, que sea su representado como diputado ante el Congreso. Y esto me parece que es de suma importancia, porque lo hemos repetido 1000 veces. El conocimiento es la llave del éxito. Así de fácil. Y el saber quién nos está gobernando y cuáles son sus intereses y sus inquietudes para gobernarnos, nos debe importar a cada uno de nosotros. No debe ser así como, ay, allá está, y pues todos roban, y estamos acostumbrados a la va y tener un poco de conciencia, no solamente de lo que nos está pasando, en el caso mío, que tengo nietas y que tengo bisnietos. En el caso de Dani, que en algún futuro, mediato o inmediato, conocerá a alguien y tendrá una familia, y lo mismo Erika. Ya no es nada más ver por los otros, es ver por el país en su conjunto, pero también por uno mismo y lo que podemos esperar y en lo que debemos contribuir, porque no es nada más ahí en el gobierno, todo es responsabilidad del gobierno y no estoy feliz con los bracitos cruzados a ver qué pasa. Entonces es importante que tengamos la conciencia de lo que pasa a nivel internacional, que no es gratuito, y decir, híjole, esto está pasando a nivel internacional y puede pasarnos aquí. Tenemos de vecinos ni más ni menos que al país más fuerte, hegemónico, imperialista, como le llaman mucho, del mundo, ¿sí? Y capaz de que pues, si llegó un Trump medio loco, puede llegar otro peor. Porque Biden, así como lo ven caminando, todo viejito, pues, si acaso durara 4 años, ojalá durara 8, pero 8 años y ya. ¿Y quién viene? Ya no podemos saber. Nadie imaginó que en este país maravilloso que es México, donde verdaderamente con ladrones, robos, ¿cómo se llama? Corrupción y todo, es un país maravilloso, insisto. Nadie imaginó que iba a llegar un individuo que alardeó del cambio durante 20 años y que resultó que el cambio es destruir las instituciones, destruir los programas de salud, de educación, de ciencia y tecnología, de apoyo a la mujer, lo que se les ocurra. Entonces, tenemos nada más que seguir de observadores, porque es muy fácil estar de observadores, criticar lo que el otro hace, pero no contribuir en nada a que no lo haga. Entonces, eso es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Interesante, Miriam, y ahorita me pusiste a pensar históricamente en que, bueno, bien lo has dicho y tienes toda la razón, nuestra generación está muy lejos de entender la política y de entender la historia, entonces, pues quien no conoce su historia en este momento está condenado a repetirla. Pensaba en un Morena, ahorita que dijiste la palabra Morena, y comencé a recordar que los otros partidos políticos tenían emblemas o nombres bastante evidentes, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, y era evidente, bueno, su nombre daba a entender el emblema al que querían llevar a cabo o cuál era su misión como partido. Pero ¿qué es Morena? ¿A qué refiere? Y regreso a las cosas que nos has compartido, Miriam. Morena es una institución, un SADCB como muchos otros, que eso lo digo yo. que pues que de partido y que de política está haciendo nada más la cuarta parte de lo que le toca. Y nosotros, sus
sus jefes, sus ciudadanos, los que Somos. votamos por ellos, somos también culpables de lo que está sucediendo, mientras que no busquemos la manera de informarnos entre nosotros y realizar cambios desde el origen, que es nosotros como vecinos, nosotros como personas de la Ciudad de México y como de este país, pues aumentando la organización, la colaboración que existe por el simple hecho de pertenecer a México. Es lo que yo he dicho. López Obrador es un tipo brillante. Lamentablemente está enfermo mentalmente porque él, primero, nombrar a su instancia política un movimiento, en vez de poner el nombre de partido, eso le da una connotación diferente. Por eso él justificó todo lo de su hermano Pío cuando recibió pesos y centavos, porque era para colaborar al movimiento social. ¡Órale, hijo! Entonces, cuando le conviene es movimiento, cuando le conviene es partido, y como lo he dicho 1000 veces, para mí es una empresa. Una empresa que tiene, como lo he dicho, sociedad, como era SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque desconocemos quiénes son los socios de esa empresa, aparecen y desaparecen, y el capital varía dependiendo de cuántas bolsas llenas de papel se llevan. Pero lo más importante, es tan abusado, tan inteligente, que la suma, digamos, las siglas de este movimiento, partido, empresa, es Morena. ¿Qué piensas tú cuando tienes la palabra Morena? Lo primero que piensas es en la Virgen. La Virgen, la Morena, la Virgen de Guadalupe. Nuestra Virgen morenita, ¿sí o no? Y una vez más, todo... Yo de hecho ahorita, perdón. No, adelante. Yo ahorita estaba pensando, ahorita que estaba diciendo lo de Morena, yo estaba pensando, no sé, en lo que fuera mi piel o algo por ese estilo. Sí, exacto, o sea, es una manera súper manipulable de hacerle entender al pueblo que pues como son morena, pues todos somos morenos, entonces sí es mi partido, ¿no? O sea, entre que jugar con el color que bien nos caracteriza a los latinos, uno, y dos, pensando ahorita en la Virgen, esto ya sucedió, otra vez regresemos a la historia. Al llegar la invasión española, o sea, utilizaron a la Virgen en nombre de Tonantzin Tlali para poder manipularnos y hacernos parte de la evangelización. Esto ya sucedió y ahora está sucediendo políticamente. No podemos permitir que esto esté sucediendo, o sea, los invito también, haciendo un pequeño de comercial al respecto, un libro que se llama Homo Deus, de Yuval Noah Harari, que bueno, este libro me parece increíble para el tema que estamos tocando, porque justo hace esta reflexión, este análisis de toda la parte histórica y llega un momento en el libro donde dice, si en pleno siglo XXI se presenta una guerra o nos volvemos a enfermar en cuanto a pandemias, ya no va a ser cuestión de que se le echemos culpa a Dios que nos está mandando cosas, no, es culpa del ser humano que se resiste al cambio y se resiste a crecer en conjunto. Este señor Harari, que de hecho es israelí, y que actualmente, bueno, yo estoy impresionada porque me da mucho gusto que es un punto de referencia para la gente joven. Me da mucho gusto que tú lo hayas mencionado porque además yo, inclusive en mis carpetas de la computadora, tengo una en especial de lo que dice Harari. No solamente, yo no he leído sus libros, pero sí hago seguimiento de todas sus declaraciones, de todos sus pensamientos y de todas sus participaciones. Y es un ejemplo, porque es un hombre joven, es un hombre además muy enterado de toda la cuestión de la cibernética, de la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar el ser humano a favor del ser humano y hasta dónde puede llegar el ser humano en contra del ser humano. Entonces, es importante informarse. Insisto, no es tan difícil. Tenemos todos los elementos. Cualquier joven de
Ciudad de Nezahualcóyotl, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, de La Condesa y de Interlomas, tiene un aparato en donde puede encontrar toda la información, nada más con hacer un clic. Entonces, aprovechenlo. Aprovechen que tienen esos instrumentos para, no nada más para oír música y memes de lo que hizo Rihanna, que si ya está embarazada o no, sino también lo que está pasando con tu familia, con tu entorno, tu colonia. Sí, no es lo mismo lo que está sufriendo en Iztapalapa con la falta total de agua, a lo que puedo sufrir yo con una... En la Condesa, que se habla tanto de cómo se ha incrementado el crimen organizado, ¿no? De hecho, antes de, bueno, regresando, estaba viendo que ¿cómo se llama? En el Monumento a la Revolución, llegaron así varios, pero un montón de camiones, y todos con sus carpas diciendo que estaban a favor de AMLO, que no se fuera AMLO. Y es de... Muchos Sí. dicen que son voluntarios, pero... Sí son, están enamorados de él. Y entre todo su voluntarismo, también está también está la voluntad de entregar las credenciales, ¿no? De la gente de la tercera edad, para lo de las pensiones que les dan y esto. Ay, sí, es que es tan triste. Es tan triste. Dani, así como que rapidísimo, bueno, no, pero luego se los voy a poner en Facebook lo que piensa Mandela. Se habla de la democracia y se habla de la democracia, y la verdad es que no existe. Cuando existe el hambre, cuando existe la falta de salud, cuando existe la falta de seguridad, ¿cuál democracia? Y además es el abuso tanto del hombre viejito, de la mujer viejita, como del ignorante, como del que verdaderamente cree en él, porque ¿por qué no? Es decir, siempre ha habido líderes para bien o para mal, ¿no? Digo, simplemente Santana, que nos hizo tanto daño y que además se le echa en cara, hasta Putin ahora habla de Santana y de que si los gringos se apoderaron de la mitad del territorio. No. Santana le vendió la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos. Eso fue pura, y a Santana lo iban a buscar para que por favor ese presidente fue presidente 7 veces. Bueno, pues sí, lo seguía, ¿quién lo seguía? Y todos han tenido seguidores. Pero hay que seguir, claro, pero con conciencia, con conocimiento. Y asumir la responsabilidad que estamos teniendo al seguir. Porque como lo he dicho siempre, yo personalmente me siento corresponsable de todo lo que vivo. Y por eso ni me quejo ni juzgo. Porque en alguna parte yo tomé la decisión de hacer esto o lo otro. Si me fue mal, fue también mi decisión. Si me fue bien, pues me aplaudo. Porque también hay que aprender a aplaudirse. Y hay que aprender a quererse. Yo creo que ese es el fundamento de todo el mal que hay en la humanidad. Que no nos enseñan a querernos, a que valemos, a que merecemos, a que el mero hecho de estar aquí es porque lo merecemos, repito. Y tienes razón, la piel morena, que es algo que para ustedes aparentemente es una carga, y ustedes no pueden imaginar lo que fue para mí el ser una carga blanca de ojos verdes. O sea, yo sufrí de niña discriminación por lo mismo que ustedes ahora están sufriendo. Porque de que hay quien jode, hay quien jode. Y lo importante es no dejarse. Y la única manera, la única arma verdadera que tenemos no es ni un puñal, no es un vaso roto para romperle y cortarle la yugular a un joven que estuvo en un lugar, porque ahora todo es clandestino o no clandestino. Y matar. Justicia para Hugo Carvajal. Es importante mencionar su nombre, creo, porque ojalá que nadie de ustedes ni de nosotros se encuentre en una situación similar, pero tenemos que exigir justicia a nuestro gabinete, a nuestros gobiernos,
por las personas y más por los derechos de los infantes. Recordemos que etimológicamente la palabra infante viene de aquel que no habla, aquel que no, entonces viene del derecho, aquel que todavía no tiene la facultad de la palabra. Entonces, si es que aún no existe facultad, por favor, exijamos justicia a los que pues ya contamos con ella. Justicia para Hugo Carvajal. Ya no somos infantes, sí podemos hablar. Y tenemos que hablar y alzar la voz para que no terminen con el vecino, con nuestro hijo. Cuántas madres lloran, cuántos padres lloran y cuántos hijos lloran por la suerte del padre al que mataron. O sea, no es nada más al joven, es también a diestra y siniestra y como lo he dicho, tenemos un narcoestado. ¿Quién imaginó que un individuo después de 20 años de recorrer todo el país lo recorrió 3, 4 veces? Además presume de eso y lo hizo con nuestro dinero y además resultó en lo que resultó, porque ya todo el mundo habla de que vamos a hacer Venezuela. No es Venezuela, es Cuba. El inicio fue con Cuba y ahí sigue Cuba. Y en la próxima les voy a platicar, porque yo tuve contacto con muchos cubanos que pertenecen a la élite cubana en reuniones internacionales. El consejero de Cuba en la India cuando yo fui consejera científica y ¿para qué les digo? Lo mismo en Venezuela, tengo una amiga queridísima que también formó parte de la élite. No voy a hablar del pueblo exprimido, explotado y que se muere de hambre. No, voy a hablar de la élite de cada uno de estos países que Mr. López quiere seguir su ejemplo, porque hay élite donde quiera. Y en México no lo dudo, aunque los demás tengamos que comer arroz y frijoles, según él. Está muy canijo este problema. Sí, pero vamos a salir adelante. Yo soy optimista, yo soy positiva y tenemos un país maravilloso. Siempre digo, voy a hablar de todo lo bueno y ahí voy. Y caigo en lo mismo y hablar en contra, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de todos los productos, no tanto los productos naturales, plantas, el aguacate, el limón, lo que se exporta, sino de cuántas cosas importantes a nivel de industria. No solamente producimos en México y hay toda una política de sustitución de importaciones de tecnología, que ya también hablaré de eso, sino lo que exportamos a ese nivel. Ay, si no pasa algo de aquí al lunes, que grabamos lo del martes, hablaré de eso. Y pues... Es todo por el día de hoy, Miriam. Dani. La verdad que sí. También la semana que entra voy a hablar de la Pascua judía, porque tiene mucho que ver con Jesús y la última cena. Pasaj, ¿verdad? Pesaj. Pesaj. Pesaj, con el acento en la E. Pesaj. Pesaj. Acuérdate, es Putin. Es bien Putin y este es bien Pesaj. Pesaj. Quiere decir saltar, ya les platicaré eso, probablemente lo haremos el jueves santo, que empieza el viernes el festejo de la Passover en inglés, la Pascua, de ahí viene el término, y que está muy, muy, muy ligado a la Semana Santa. Que Dios los bendiga, que tengan un día alegre, ameno, abrazos para todos y que estén muy bien. Gracias. Luego. Ah, perdón, todavía no me voy. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios y darnos un like. Ahora sí, es todo. Es cuanto. Hasta luego. Bye. Es única.